Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el curso de oclusión dental. Vamos a hablar sobre el segundo tema, que tiene que ver con los puntos y planos de referencia que se utilizan cuando hablamos de oclusión. Y estamos un poquito orientándolo a la oclusión relacionada a la especialidad principalmente de prótesis dental. Cuando vamos a hablar de los planos y puntos de referencia, para establecer los puntos y planos de referencia en oclusión, tenemos que considerar algunos puntos anatómicos, o llamados también puntos craniométricos. Acuérdense que estos puntos craniométricos pueden ser ubicados en la línea media o laterales a la línea media. Hay una cantidad de puntos que se utilizan en craniometría, en cefalometría también, pero nosotros vamos a utilizar algunos más referenciales o más importantes para el área de oclusión dental orientada a la especialidad de prótesis. Por ejemplo, tenemos estos puntos medios que vamos a encontrar, como es el vértex, la glabela, el nasion, la espina nasal anterior y el punto mentoniano. Acuérdense que el vértex es la parte más alta, la parte más extrema de la calota craneal. Generalmente lo utilizamos para medir la altura de una persona. Para nosotros es el extremo más superior de toda la calota craneal, ¿no? Punto de referencia para medir la altura de una persona. La glabela es un punto craniométrico medio que se encuentra para nosotros entre las dos cejas. Acuérdense que es la parte más prominente que anatómicamente existe en el hueso frontal, pero que también a nivel de lo que vendría a ser la antropometría se puede observar en la superficie, ¿no? Es la parte que más sobresale a nivel del hueso frontal entre las dos cejas, ¿no? Y se puede fácilmente palpar, es una estructura prominente ósea que por encima de los tejidos blandos se puede tocar, ¿no? El nacio teóricamente es un punto de confluencia del hueso frontal con los dos huesos propios de la nariz. Para nosotros sería la intersección de la sutura frontonasal, ¿no? Es un punto de referencia craniométrico importante para medir alturas, por ejemplo, o para la ubicación de algunas referencias en la utilización de los arcos faciales para el montaje de articuladores semiajustables. La espina nasal anterior es el punto más anterior de la unión de los dos maxilares a nivel del piso de las fosas nasales. Anatómicamente lo podemos ubicar por debajo del septum subnasal en relación al filtro subnasal, ¿no? En este caso, a nivel de la parte de la base de la pirámide nasal, ¿no? Importante la espina nasal anterior porque es un punto craniométrico que nos permite establecer un plano que en oclusión es importantísimo. No se tienen que olvidar de este plano, es el llamado plano de Camper. Este plano de Camper, después lo vamos a ver, es un plano horizontal que va desde el conducto auditivo externo propiamente hacia la espina nasal anterior. Es un plano que está paralelo siempre al plano oclusal. En prótesis lo utilizamos con bastante frecuencia para poder hacer rehabilitaciones a nivel de lo que es las prótesis totales principalmente, ¿no? El punto mentón, punto más inferior de la sínfisis mentoniana, nos ayuda a ubicar, por ejemplo, o llevar la mandíbula a relación céntrica, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos puntos craniométricos de la línea media. Si podemos ubicar acá, por ejemplo, en este esquema, podemos ubicar justamente esos puntos de la línea media. El vértex es el punto más prominente de la calota craneal, literalmente mide la altura de una persona, es el punto más extremo y sirve para medir la altura de una persona. La glabela es un punto que anatómicamente también lo ubicamos entre los dos arcos superciliares, pero anatómicamente lo vamos a ver en la craniometría o en la antropometría, lo vamos a ver entre las dos cejas. El nacio es la zona más deprimida de la unión de la glabela o de la parte más prominente del frontal a este nivel con la pirámide nasal. Para nosotros anatómicamente sería la intersección del frontal con los dos huesos propios de la nariz. La espina nasal anterior es un punto anatómico también que ustedes conocen,
pero que correspondería a la base de la pirámide nasal por debajo del tabique subnasal, ¿no? Y el punto mentoniano es el punto más inferior de la mandíbula y que ya hemos visto su aplicación o su utilidad, ¿no? Si lo vemos de perfil, igual a proyección lateral del cráneo con los puntos anatómicos referenciales en este esquema, ¿no? Asimismo, tenemos puntos laterales. Sabemos que los puntos laterales son dobles, pero no todos los vamos a utilizar. Hay algunos puntos que en oclusión son importantes, por ejemplo, el punto poreo, el punto infraorbitario y el agujero mentoniano, que es un agujero o un punto de referencia que corresponde pues a la salida del paquete vasculonervioso a nivel del agujero mentoniano en el cuerpo de la mandíbula. El porio, acuérdense, es un punto que anatómicamente para nosotros correspondería, ¿no?, al punto más anterior y superior del conducto auditivo externo, ¿no? Importante este punto anatómico porque si proyectas desde esta, vamos a decir, desde este punto antropométrico, parte más anterior y superior del conducto auditivo externo, y lo proyectas hacia la espina nasal anterior, perdón, se delimita el denominado plano de Camper. Pero también hay otro plano importantísimo de referencia, que es el plano de Virchow, que también es llamado el plano de Frankfurt. Este plano de Frankfurt, acuérdense, está proyectado de la siguiente manera: conducto auditivo externo, porio, ¿no?, hacia el borde inferior del reborde orbitario, que es el punto infraorbitario. Entonces hay que un poquito ya empezarse a familiarizar con estos dos planos de referencia importantísimos para nosotros. El plano de Camper, que ya dijimos, es un plano horizontal que está paralelo al plano oclusal, y el plano de Virchow, o llamado también plano de Frankfurt, que es un plano que anatómicamente vamos a ubicarlo casi como un plano horizontal paralelo al horizonte, ¿no?, que es así más o menos como se define. El otro punto lateral doble es el punto infraorbitario. Para nosotros vendría a ser la parte más inferior del reborde orbitario, de la cavidad orbitaria, punto anatómico de referencia para la proyección junto con el punto poreo del denominado plano de Virchow, o llamado también plano de Frankfurt. Y el agujero mentoniano, ya dijimos, es la salida del paquete vasculonervioso mentoniano, útil para la anestesia infiltrativa terminal a nivel del agujero mentoniano, ¿no?, para lo que es el nervio maxilar o el nervio alveolar inferior, ¿no? Hay que evitar, al menos en la confección de prótesis totales, evitar que la aleta de la prótesis contacte este agujero, porque produciría pues complicaciones como es la compresión de este paquete vasculonervioso, ¿no? Justamente los dos planos que vamos a utilizar en oclusión y que son importantísimos reconocerlos es el plano de Virchow, ¿no?, y el plano de Camper. El plano de Virchow obedece también al nombre del plano de Frankfurt, que en este caso, justamente por la ciudad en la cual se decidió utilizar este punto craniométrico, ¿no?, toma también la denominación, ¿no? El plano de Virchow, acuérdense, es ubicado, ¿no?, es ubicado a partir de el punto poreo en la parte más anterior y superior del conducto auditivo externo, hacia el punto que correspondería del reborde inferior de la órbita, ¿no?, el punto infraorbitario. Pero este plano va pues desde el porion del lado derecho, porion del lado izquierdo, y obviamente atravesando por el punto infraorbitario del lado derecho, punto infraorbitario del lado izquierdo, ¿no?, que es el más utilizado para las relaciones o las transferencias cráneo-maxilares, al menos cuando vamos a hacer la utilización del arco facial para en este caso, el montaje en los articuladores semiajustables. Es el plano de referencia más importantísimo. El plano de Camper va a ser un plano para nosotros de referencia importante, porque con esto vamos a poder nosotros establecer
la altura de las piezas dentales o lo que vendría a ser el plano oclusal de la arcada superior, porque el plano de Camper está paralelo al plano oclusal en la arcada superior, ¿no? La referencia para el plano de Camper son los dos puntos posteriores a nivel del porión derecho y porión izquierdo, y en el extremo anterior se iría hacia la espina nasal anterior, que es un punto medio, ¿no? Entonces este plano estaría proyectado de los dos puntos posteriores del porión derecho y porión izquierdo, hacia el extremo anterior, que sería la espina nasal anterior. Y como les decía, es un plano importantísimo porque es un plano de referencia que es paralelo al plano oclusal, ¿no? Y en prótesis, al menos cuando vamos a tener pacientes desdentados totales, es el plano de referencia para la confección de una prótesis total, ¿no? Y también para la rehabilitación oclusal en pacientes que presenten bruxismo, ¿no? Donde de repente el sector anterior se haya perdido, entonces cuando tengamos que hacer la rehabilitación, tenemos que poner paralela, ¿no? Así, el plano oclusal al plano de Camper. Otras referencias funcionales que podemos utilizar son las proyecciones o las líneas que a veces en antropometría utilizamos, ¿no? Una de ellas, la más utilizada, por ejemplo, es la línea bipupilar. Su nombre es explícito, ¿no? Es una línea horizontal que va de la pupila del lado derecho a la pupila del lado izquierdo. Es paralelo también a el plano oclusal. Para la confección de las prótesis totales en el sector anterior es importantísimo, no solamente prótesis total, prótesis parcial, prótesis fija. En este caso es un punto referencial importantísimo. Y para nosotros, cuando hablamos de esta línea bipupilar, también es utilizada para referencias estéticas, para referencias cosméticas, en el momento de hacer la rehabilitación en la arcada superior. Y ustedes saben que haciendo la rehabilitación en la arcada superior, pues es guía para hacer la rehabilitación en la arcada inferior, ¿no? Otro punto de otro plano, otras referencias funcionales, o en este caso serían líneas, es la línea media de la cara, ¿no? Es una referencia cosmética importantísima, ¿no? Lo ideal sería que esta línea media de la cara literalmente pase por el espacio interdentario de los dos incisivos anteriores, ¿no? De los dos centrales anteriores. Eh, y es lo ideal, al menos cuando se tenga que hacer una rehabilitación y no se tengan las piezas en el sector anterior, ¿no? Se utiliza la línea media de la cara, ¿no? Nunca hay que utilizar el frenillo como punto medio de referencia. Es bien sabido que el frenillo, principalmente el superior, está generalmente lateralizado, ¿no? No es un punto anatómico referencial, más aún con la consideración estética que acabamos de mencionar. Entonces, para colocar dientes, por ejemplo, en un paciente desdentado, utilizamos la línea media de la cara, ¿no? En este caso como punto de referencia. Hay una serie de ejes de giro, el eje de giro real, el eje de giro estándar. El que más vamos a utilizar es el eje de giro estándar. Este eje de giro estándar se va a localizar de la siguiente manera. Miren, hagamos una proyección de una línea que va del borde posterior del trago. Acuérdense que el trago es un reparo anatómico del pabellón auricular que está delante del conducto auditivo externo, ¿no? Es una proyección triangular cuya base es anterior y cuyo vértice es posterior, ¿no? Entonces, desde este borde posterior del trago hay que proyectar la línea hacia la comisura de los párpados, ¿no? Recuérdense que el párpado superior con el párpado inferior forman el canto externo hacia afuera y el canto interno hacia adentro. El canto externo o la comisura externa del ojo sería en este caso el otro punto de referencia. Entonces, cuando proyectamos la línea para establecer el eje del giro estándar, que es lo que más utilizamos, tenemos que hacer esta proyección, ¿no? Desde el borde posterior del trago a la comisura del ojo. Y de ahí recorrer aproximadamente 11 a 13 milímetros a partir del trago. Y de ahí vamos a marcar, puedes marcar con un lápiz o lapicero de tinta y colocamos ese eje para nosotros, eje de giro estándar. Es importantísimo la identificación de este eje de giro
porque es el que nos va a permitir trabajar o hacer en este caso el análisis de la articulación temporomandibular y el funcionamiento del ATM propiamente, y en los procesos de rehabilitación es el punto de referencia que debemos de considerar, ¿no? Hay una serie de reparos también, como les decía, el eje de giro real, el plano de eje orbital, bueno, que en este caso son secundarios al eje de giro estándar. En la siguiente imagen justamente vamos a ver esa proyección. Miren acá, el eje de giro estándar, les decía, miren, esta estructura anatómica, acuérdense, es parte del pabellón auricular, el pabellón auricular que estamos observando lateralmente, el conducto auditivo externo se puede observar ahí. Entonces, esta proyección triangular se llama trago, ¿no? La parte anterior se llama antitrago, lo que estoy proyectando ahí en el cursor se llama antitrago. El eje de giro, en este caso estándar, se proyecta así, ¿no? Del borde posterior del trago, nos vamos a ir con esa línea proyectándonos hasta la comisura externa de la unión de los párpados. Acuérdense que los párpados tienen un canto interno, un canto externo, una comisura interna, una comisura externa del párpado superior con el párpado inferior cuando se encuentran, ¿no? Entonces, esta sería la comisura externa. Entonces, ahí es donde proyectamos. Y les decía, de ahí recorremos desde este borde, en esta línea, ¿no? En esta proyección, recorremos entre 11 a 13 milímetros y ahí hacemos la marca para establecer el eje de giro estándar, ¿no? Que en este caso para nosotros va a ser un punto craniométrico, un punto de referencia importantísimo en el momento de funcionamiento de la articulación temporomandibular, ¿no? De todas maneras, en la parte superficial del rostro hay que reconocer también algunos accidentes anatómicos, ¿no? A nivel de la cara de los pacientes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el denominado bozo. Creo que todos reconocemos perfectamente la ubicación de los labios y la presencia de algunos surcos, ¿no? Como el surco nasogeniano, el surco labiogeniano, el surco mentolabial, que vamos a pasar a describir. En el caso del bozo, acuérdense, correspondería a aquella estructura, aquella zona del rostro limitada hacia la parte superior, si se acuerdan, por la base de la nariz, después por los surcos labiogenianos, por el surco mentolabial, y en desdentados esta área es importantísima, ¿no? Porque es el área que está soportada por la prótesis. Acuérdense que si el paciente no tiene prótesis, toda esta zona del bozo se hunde. Como referencia, cuando los varones se hacen crecer el bigote y le llamamos el bigote tipo candado, lo hacen a nivel del área del bozo, ¿no? El labio superior, acuérdense, está formado por la piel y por mucosa, ¿no? Acuérdense que dentro del labio superior, dependiendo de las características anatómicas, hay una serie de referencias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el bermellón. Acuérdense que el bermellón es un límite anatómico, pero básicamente correspondería a esa zona semimucosa que encontramos en el labio, ¿no? Entre lo que es la mucosa y la piel de los labios, ¿no? El nódulo labial, acuérdense, está en el centro. En un lactante ese nódulo está muy proyectado, está bien identificado, ¿no? Y el filtro labial, que en este caso es donde justamente los dos mamelones de los procesos maxilares, acuérdense, se unen a la base de la nariz y formando obviamente el botón labial. Se utiliza para poder centrar la prótesis completa. Eso lo vamos a ir viendo después en el momento de hacer la confección al menos de una prótesis, ¿no? El surco nasogeniano, acuérdense, el ala de la nariz, ¿no? La pirámide nasal, y a los lados están las mejillas. Acuérdense que las mejillas es un área que nosotros denominamos región geniana. Entonces, entre el ala de la nariz y la región geniana se encuentra justamente el surco nasogeniano, ¿no? Importantísimo este surco porque siempre va a estar marcado bajo cualquier circunstancia, ¿no? A no ser que obviamente haya ausencia de musculatura o haya musculatura insuficiente a este nivel, ¿no? Pero es bien difícil que este surco no deje de estar marcado. El surco labiogeniano se forma entre el labio y la zona de la mejilla, ¿no? Entre el labio y la mejilla. A veces se continúa
con el nasogeniano, ¿no? En este caso sería una proyección, ¿no? Se forma al hacer, en este caso se marca, básicamente, cuando la acción del bucinador es, pues, insuficiente. Pero eso lo vamos ahorita a proyectar en un esquema, una imagen, en un rostro, en el rostro de una persona, ¿no? Y finalmente el surco que va entre el mentón, entre la zona del mentón y el labio, ¿no? Aquí es donde termina la plancha de las prótesis completas, ¿no? Y se apoya el dedo del surco y se desplaza la prótesis. Es un punto de referencia importantísimo, ¿no? Que en este caso, para poder marcar al menos el límite de un borde de prótesis cuando hacemos prótesis totales o prótesis parciales removibles, ¿no? Acá podemos observar justamente todas las características o los accidentes faciales que acabamos de mencionar, ¿no? En este dibujo, por ejemplo, el bozo. El bozo, les decía, está limitado por la base de la nariz, el surco labio geniano, acuérdense, toda esta es la región geniana, esta es la región labial, este surco que va acá, y luego incluso acá hay un surco marcado, ¿no? Que debería ir entre el mentón y la región geniana, ¿no? Y termina, obviamente, delimitándose por el borde inferior del mentón, ¿no? Y si te das cuenta, toda esta es la región del bozo. Cuando el paciente no tiene dientes, esta es la zona que se deprime, ¿no? Y de hecho que ustedes notarían y notan siempre que esta dimensión está disminuida, ¿no? Cuando el paciente es desdentado total. El labio, yo creo que es fácil de limitar, labio superior, labio inferior, con, en este caso, los reparos anatómicos que hemos mencionado hace un rato. Los surcos que existen entre el labio y la región geniana, ¿no? O entre la nariz y la región geniana, por ejemplo, este surquito que estás viendo acá, ¿no? Que está marcado por el ala de la nariz y la región geniana, se llama surco, en este caso, nasogeniano. O el que está acá marcado, bien marcado acá esta línea, sería el surco labio-geniano. Y el surco mentolabial, que sería acá toda la región mentoniana con la región labial, ¿no? Punto anatómico importantísimo, como les decía, al momento de hacer una prótesis total en un paciente desdentado, ¿no? Acá se puede ver en forma muy marcada todos los reparos anatómicos que acabamos de describir y que de repente podría ser importante que ustedes también lo señalen, ¿no? El bozo, el surco, en este caso nasogeniano, el surco labiogeniano, el surco mentolabial, ¿no? Y para nosotros es importantísimo en las características de la expresión facial, ¿no? Que en este caso para nosotros son puntos de referencia en el momento de hacer la confección de nuestras prótesis o rehabilitaciones, ¿no? Es justamente en esta parte inferior de la cara que surge un concepto que nosotros llamamos dimensión vertical. Importante definir este concepto porque nos va a acompañar durante el desarrollo de toda nuestra vida profesional, ¿no? Para nosotros podría ser definido así en forma bien simple, ¿no? Es la altura del tercio inferior de la cara. Así se podría definir la dimensión vertical, ¿no? Pero esta dimensión vertical, vamos a ver que en un paciente que tiene dientes, básicamente se va a poder ubicar o se va a poder establecer en dos dimensiones, ¿no? Una dimensión vertical cuando el paciente ocluye, si ustedes juntan los dientes, hacen oclusión, literalmente hacemos máxima intercuspidación. Entonces, si vamos del filtrum o la espina nasal anterior, para nosotros un punto de referencia de la dimensión vertical, hacia el punto mentoniano, entonces te vas a dar cuenta que ahí hay una dimensión vertical intercuspidia, para que más o menos nos ubiquemos acá, miren. Punto punto de referencia a nivel de la espina nasal anterior hasta el punto mentoniano, ¿no? Si te das cuenta, toda esta distancia nosotros le llamamos dimensión vertical, ¿no? Esta dimensión vertical, como te decía, podemos tener dos tipos de dimensión vertical, ¿no? En el paciente que es dentado, ¿no? Por ejemplo, ustedes jóvenes tienen los dientecitos y ahí pueden ustedes establecer esta dimensión vertical, ¿no? Desde este punto acá hasta este punto acá, ¿no? Pero les decía, si ustedes ocluyen o si están en reposo. Es decir, si haces oclusión, esta altura para nosotros sería así, la dimensión vertical en intercuspidación. En cambio, si deglutes, haz la deglución
y deja la mandíbula relajada o parcialmente relajada, porque de todas maneras siempre hay tonicidad muscular, entonces hablamos de una dimensión vertical en reposo, ¿no? Es decir, si tú ahorita estás relajado, descansando, te vas a dar cuenta que hay una dimensión un poco mayor, ¿no? Que si tú ocluyes los dientes, vas a tener una dimensión un poco menor, ¿no? La diferencia, acuérdense, entre la dimensión vertical de intercuspidación y la dimensión vertical en reposo es de 2 milímetros. Le llamamos también así, ¿no? Espacio libre interoclusal o claro libre interoclusal. Es decir, en máxima intercuspidación, la dimensión vertical tiene una distancia X. En cambio, si, vamos a decir así, relajamos la mandíbula y relajamos los músculos de la masticación, hacemos reposo. Una forma de llevar al reposo es hacer la dilución. Entonces ahí vamos a tener una dimensión vertical en reposo y que generalmente es 2 milímetros más, ¿no? A la dimensión vertical de máxima intercuspidación, ¿no? Es importante tener referencia o tener en este caso siempre presente este concepto de la dimensión vertical que les decía que les va a acompañar a lo largo de toda la experiencia profesional, porque es en base a esta dimensión que se hacen los procesos de rehabilitación, principalmente en los pacientes desdentados. Porque imagínense, a ver, ¿cómo le voy a colocar dientes a un paciente que no tiene, ¿no? ¿Qué referencias, qué puntos de referencias? Entonces, si ustedes al paciente desdentado le hacen deglutir y lo dejan en reposo, ahí tendrías tú la dimensión vertical en reposo. Si le dices que junte un poco y se aproxime 2 milímetros, podrías obtener la dimensión vertical en un supuesto de máxima intercuspidación, obviamente en un paciente desdentado. Entonces, para nosotros, esta dimensión vertical, al menos en prótesis, y cuando llevemos a los dientes al articulador, va a ser un punto de referencia o una distancia muy importantísima para poder hacer nuestros tratamientos, ¿no? Entonces, la dimensión vertical nos facilita, ¿no? Básicamente la ubicación de los dientes entre las arcadas dentarias, ¿no? Al menos cuando hacemos prótesis totales. Entonces, jóvenes, de esta manera estaríamos concluyendo la segunda parte, que vendría a ser planos y puntos de referencia cuando hablamos del tema de oclusión dentaria. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente presentación.